Bienvenidos a este tema del curso de facilitadores en primeros auxilios psicológicos. Mi nombre es Marisa Trigoso y les voy a estar acompañando en este tema, procesos formativos y experiencia de aprendizaje desde la perspectiva comunitaria. Soy psicóloga y tengo la maestría en psicología comunitaria, entonces voy a compartirles algunas ideas clave en torno a qué significa esta perspectiva comunitaria, hacia dónde nos acerca y por qué es tan importante desde la mirada de la salud mental comunitaria incorporarla en nuestros procesos. El contenido que trabajaremos en este primer tema es la perspectiva desde la psicología comunitaria y la educación, aquellas características importantes del proceso formativo, el proceso de aprendizaje desde esta perspectiva y quiénes son los y las actores sociales a quienes nosotros formaremos en diferentes procesos. Nuestro objetivo es conocer el desarrollo de los procesos formativos desde la perspectiva comunitaria y reconocer la importancia de las y los actores sociales en el fortalecimiento de la salud mental comunitaria. Bien, entonces para ir contextualizando e introduciendo, ¿qué buscamos desde la perspectiva comunitaria? ¿Qué nos dice esta mirada? Lo que buscamos desde esta propuesta comunitaria es estudiar aquellos factores psicosociales que nos pueden ayudar y orientar a desarrollar, a potenciar y a mantener el control y el poder en las personas. ¿Qué significa ello? Que buscamos que las personas recuperen a través de los recursos, a través de sus conocimientos, a través de sus propios saberes, el poder que tienen para poder gestar un entorno, un ambiente, un contexto que les permita un desarrollo para sí mismos y para sus familias, grupos y comunidades. Entonces, lo que busca la perspectiva comunitaria es poder estudiar aquellos factores que permiten que las personas puedan ejercer un control, un manejo, una interacción positiva y saludable sobre sus entornos. Entonces, vamos a buscar comprender algunas problemáticas psicosociales y asimismo orientarnos a solucionar aquellos problemas que están dificultando el desarrollo de las personas. Entonces, esta solución se busca centrada en cómo cambiamos las condiciones en las que nos encontramos y que no están permitiendo que todas y todos puedan, por ejemplo, tener un desarrollo equitativo a nivel de su bienestar, a nivel de su salud mental. Entonces vamos a apuntar a generar algunos cambios a nivel de la estructura social, porque lo que vamos a buscar es incorporar a las personas, familias, comunidades en la construcción de estas soluciones. Por eso rescatamos y recogemos el saber popular, ¿sí? Los saberes diversos que encontramos en las comunidades y a su vez también visibilizar el protagonismo que las propias personas tienen en su desarrollo. Hay varios principios que orientan este trabajo psicosocial comunitario. Uno de ellos es la autonomía de las personas y las comunidades. ¿Qué significa ello? Que el trabajo comunitario apunta a reconocer que las personas tienen conocimientos, tienen recursos y tienen sus propias opiniones acerca de aquello que necesitan, acerca de lo que piensan que les puede ayudar, acerca de qué es el bienestar para estas personas. La autonomía es poner en el centro y en el protagonismo justamente a las personas y comunidades para a partir de ahí gestar toda una intervención y una acción comunitaria. Otro principio importante son las prioridades. ¿Quién más que las comunidades van a saber qué es más importante para ellas? Muchas veces quienes trabajamos en esta perspectiva comunitaria imaginamos o pensamos qué es lo que necesitan ellas y ellos. Y es importante aperturar esta pregunta y gestar este diálogo con las personas para que sean ellas quienes realmente jerarquicen sus necesidades. Las personas y las comunidades son las que más pueden identificar y reconocer qué es lo prioritario en sus vidas, a qué tienen que atender primero y cómo también lo desean atender.
Otro principio fundamental es la transformación individual y social. Como toda perspectiva comunitaria, tiene una mirada colectiva. Entonces, no podemos separar al individuo del colectivo. Lo que hacemos es integrar, hacer un tejido que desde las personas se van constituyendo, los grupos se van constituyendo, el común, lo comunitario. Entonces buscamos que haya una transformación desde las personas mismas y también que esto se lleve a un bien común, una transformación del grupo. La perspectiva comunitaria también tiene una mirada muy importante hacia la prevención y la promoción. Entonces nos invita a pensar y mirar los entornos comunitarios como entornos donde pueden suceder situaciones de riesgo, como entornos que pueden tener algunas problemáticas, algunos contextos adversos, pero también entornos que tienen factores protectores, entornos que tienen recursos, entornos que tienen soluciones. Entonces, la perspectiva implica pensar desde la prevención y la promoción. ¿Cómo vamos a apuntar a identificar riesgos y a su vez pensar en alternativas e intervenciones en conjunto con las personas y comunidades que nos permitan disminuirlos, pero también una perspectiva desde la promoción, que es aquello con lo que la comunidad y las personas cuentan que permitan que puedan, por ejemplo, hacer más sostenibles sus procesos, afrontar situaciones problemáticas, salir adelante en contextos adversos. Entonces, todo trabajo comunitario necesita tener estas dos miradas centrales: cómo prevenimos algunas situaciones y cómo promovemos, por ejemplo, la salud mental comunitaria. Por ello, se orienta a este otro principio que son fortalezas y capacidades. Vamos a identificar que, si bien es cierto, las personas, familias, comunidades pueden estar afrontando en un contexto adverso, por ejemplo, una situación de crisis y emergencia, una serie de efectos negativos, de problemáticas que están dificultando su desarrollo, su bienestar, están afectando su salud mental, siempre las personas, familias y comunidades van a tener fortalezas y recursos de los cuales pueden apoyarse para ir construyendo justamente su salud, para ir construyendo y reconstruyendo el colectivo. Entonces apunta a poder identificar cuáles son estas fortalezas y estas capacidades y cómo las podemos potenciar y las podemos promover. Y obviamente toda esta perspectiva comunitaria se va a apoyar en aquello que nos invita a reconocer lo diverso, a poder, como habíamos mencionado hace un momento, la perspectiva, por ejemplo, de la psicología comunitaria era la visibilización del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo incluimos a las diferencias? ¿Cómo incluimos las diversidades y potenciamos al colectivo desde estas diversidades, desde estas diferencias? Y así podemos gestar un conocimiento mucho más amplio, mucho más abierto y que puede dar alcance para las diferentes necesidades que tengan las comunidades. En este curso también vamos a ver los enfoques importantes que necesitamos reconocer en estas propuestas, y en uno de los temas más adelante que ustedes van a tener, vamos a poder enfatizar también, junto a la inclusión social, otros elementos centrales para los procesos formativos desde una perspectiva comunitaria. Bien, y entonces vamos a ver ahora la relación que existe entre la perspectiva comunitaria y la educación, porque nosotros vamos a tener una mirada importante de los procesos educativos y lo que es la acción de educar desde algo problematizador, desde una mirada horizontal. No vemos una educación como una acción vertical, que alguien deposita un saber sobre otra persona, sino un proceso colaborativo que implica a diversos saberes y que están orientados a problematizar. No es que aprendemos aquello que no sabemos, sino a partir de nuestros contextos podemos reconocer
conocimientos, podemos fortalecer ideas, podemos problematizar qué sucede en los entornos donde nos movemos. Entonces, el saber y el aprender se hace desde la vida cotidiana, desde las propias experiencias de las personas. Entonces, cuando trabajamos una perspectiva comunitaria en procesos educativos, buscamos que las personas, las participantes, puedan sensibilizarse con tus entornos, comprender mucho más los procesos en los que viven, en los que se desarrollan ciertas situaciones y circunstancias de vida, para que justamente se promuevan acciones reflexivas. Es un saber crítico el que buscamos promover. ¿Qué significa entonces un proceso formativo desde la perspectiva comunitaria? Vamos a apoyarnos en Paulo Freire, ¿sí? Quien hablaba de la educación como una libertad, como una posibilidad justamente de transformar y de gestar un cambio social. Freire nos decía que la verdadera educación es diálogo, y que este debe ser problematizador y crítico. Entonces, la educación mirada desde una continua interacción entre las personas que van pensando, que van reconociendo, que van sintiendo sus contextos, sus realidades, sus experiencias, y a partir de ahí se va gestando el conocimiento. También miramos la educación como un acto de amor, un acto de coraje y una práctica de libertad. ¿Qué entendemos por un acto de amor? Entendemos por un acto altamente sensible, por un acto de reciprocidad, donde nos encontramos unos a otros con personas que también tienen saberes, que también tienen experiencias y que vamos vinculándolas para hacer un tejido de conocimiento, un conocimiento compartido. La educación es un ejercicio de transformación y cambio social. Esto nos invita a pensar en que hay un fin último en los procesos educativos, que es empezar a hacer un engranaje para futuros cambios, para sensibilizar a las personas y que se reconozcan como agentes de cambios en los diferentes contextos que viven. Entonces, desde esta perspectiva, el proceso formativo nos invita a pensar que la realidad se transforma y se transforma por solidaridad. Se transforma no desde un deber cerrado, sino desde un cuestionamiento, desde una sensibilización y desde un reconocimiento que tengo capacidad de accionar en mis entornos. Entonces, las y los participantes de los procesos formativos desde esta perspectiva conectan con aquellos recursos y conectan con su agencia para también poder gestar procesos transformadores. En este curso lo que buscamos es que ustedes, las y los participantes, justamente se sensibilicen y reconozcan que todos los procesos formativos, llamémosles espacios de capacitación, por ejemplo, que se van a desarrollar, tienen un compromiso social y nos invitan a justamente desarrollar, como es en este caso, una perspectiva comunitaria de la salud mental, para que pueda ser diversa, para que pueda difundirse en los diferentes contextos y cuente como protagonistas a las personas mismas. Estas son algunas características que ya se han ido mencionando un poco acerca del proceso formativo, que es una perspectiva democrática participativa. Entonces, como mencionábamos en la diapositiva anterior, vamos a hacer que las personas reconozcan, y es muy importante que ustedes reconozcan este ejercicio ciudadano que tenemos cuando educamos y gestamos procesos de construcción de conocimiento común, colaborativo, porque es un proceso compartido, porque es un proceso que nos ayuda a fortalecernos en nuestra ciudadanía, porque vamos a reflexionar acerca de los contextos, acerca de la sociedad, acerca de las experiencias, y es una reflexión crítica que nos invita a la acción. Por eso el conocimiento en estos procesos está orientado a la búsqueda de soluciones. Y entendemos búsqueda de soluciones no como algo sencillo, no como algo lineal, ¿no? Que si algo tiene una problemática va a tener una única solución, no, sino como
soluciones que tienen que construirse desde las y los protagonistas de las situaciones, soluciones que nos invitan a pensar cómo respondemos a las necesidades que tienen las personas, cómo las incorporamos dentro de las soluciones. Entonces, como les mencionaba hace un momento, no es un proceso vertical, sino que justamente se buscan soluciones en conjunto donde cada persona, cada actor asuma un compromiso, asuma una responsabilidad y pueda responder desde sus propios recursos, conocimientos y saberes a las diferentes demandas y necesidades que se dan. Por ejemplo, si pensamos en un contexto de crisis y emergencia, sabemos que hay toda una evidencia que nos dice qué cosas son importantes hacer, pero la evidencia teórica no puede quedarse en el papel, sino que tiene que ser problematizada desde las mismas realidades. ¿Sí? Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en los primeros auxilios psicológicos, ¿cómo estos primeros auxilios psicológicos van a ser aterrizados en los contextos, en las personas, en las necesidades, en los propios procesos que ya las comunidades viven? Es una práctica también que está orientada a la investigación. Entonces, cuando nosotros hacemos procesos formativos desde la perspectiva comunitaria, también estamos investigando los contextos, estamos acercándonos a comprender, a conocer. Y ustedes van a ver en las diferentes unidades del curso procesos muy importantes como son la familiarización, que nos permite acercarnos justamente a las realidades y conocer de ellas. Entonces somos investigadores, investigadoras constantes que estamos reflexionando de manera continua sobre nuestras acciones, sobre cómo estamos ejecutando alguna acción, sobre qué saber es el que estamos incorporando. Entonces es orientado a la acción porque también estamos investigando, reflexionando y accionando. Entonces es una revisión constante también de las prácticas y procedimientos que utilizamos. Nuestro proceso de aprendizaje tiene rutas importantes, cuando interiorizamos y cuando exteriorizamos. Cuando interiorizamos, estamos mencionando que las personas aprendemos de nuestra propia realidad. Las personas tenemos una subjetividad y vamos interpretando, vamos dando sentido y significados a nuestras propias experiencias a partir de la interacción que tenemos. Y también hay un proceso de exteriorización, que significa que cuando nosotros vamos, a la vez que hemos tenido una subjetividad, aprendiendo de nuestra realidad, también vamos actuando en ella. No todo se queda en nuestro pensamiento y en nuestra subjetividad, sino que va a nuestra conducta, va a nuestra acción. Entonces se exteriorizan estos procesos. Y esta exteriorización se da en el colectivo, porque se da con otros y otras, se da en las experiencias mismas y en lo cotidiano. Ambos procesos, la interiorización y la exteriorización, nos están invitando a un diálogo, a una discusión y a un movimiento constante de aprendizaje. Yo incorporo significados, los voy llevando a mi interacción con el mundo, con las demás personas, y esa interacción también me devuelve aprendizajes, me reafirma cosas, me cuestiona procesos. Entonces es algo totalmente dinámico y continuo el proceso de aprendizaje. Y este es un proceso que se centra también en un movimiento muy importante, que es la problematización. Cuando digo un movimiento es porque es un movimiento cognitivo y afectivo, que implica que nosotros, cuando vemos una realidad, empezamos a mirarla desde una perspectiva diferente. Empezamos a sentir y a pensar desde un cuestionamiento y desde una reflexión. ¿Qué significa esto? Que empezamos a mirar, por ejemplo, cómo nuestras acciones impactan en la realidad, cómo la realidad nos impacta a nosotros y a las otras personas. Entonces la problematización es este primer momento como de apertura, donde miramos, pensamos a la realidad e incluso empezamos a mirar con cierta sospecha si lo que estamos viviendo es algo normal o si podría ser diferente. La problematización es este proceso cognitivo y afectivo que nos invita a interrogarnos: ¿la realidad siempre tiene que ser así o hay otras posibilidades de vivir, de estar, de sentir, de crecer? Entonces es un proceso donde va alimentándose poco a poco una conciencia crítica. La problematización es este empezar a despertar y a mirar la realidad
desde otros lados que no los habíamos visto y empezar a pensar en nuevas posibilidades para que se vaya desarrollando el proceso de concienciación o concientización, que implica que una vez que tenemos este movimiento inicial problematizador, ya empezamos a hacer una comprensión crítica y un reconocimiento de las realidades diversas. Entonces lo hemos sentido, lo hemos pensado y empezamos a comprenderlo. Es una como iluminación de nuestra conciencia, un despertar de qué es lo que yo estoy viviendo, qué es lo que viven las personas, ¿no? Y esta comprensión nos lleva inmediatamente también a un sentimiento de responsabilidad y a un compromiso, porque nos empezamos a dar cuenta, la concienciación es darnos cuenta de que hay procesos o hay estructuras sociales que deben cambiar, donde el bienestar, el desarrollo, la salud mental, la recuperación, por ejemplo, después de un proceso de crisis, no está siendo igual en todas y todas. Entonces nos empieza a conducir a un movimiento también desde la acción. Lo siento, lo pienso, lo comprendo, ahora necesito accionar, necesito generar alguna práctica transformadora. Por eso se denomina un proceso de reflexión y acción. Y en todo ello, la comprensión se hace dinámica, se hace cada vez más profunda y vamos justamente en la comprensión, pensando en los procesos de aprendizaje y en los procesos formativos, comprendiendo con los otros, ¿sí? Quienes facilitan un proceso formativo y quienes están de participantes están en un continuo, en una continua dinámica de interacción. Por eso hablamos de una educación comunitaria, donde el diálogo de saberes se convierte en algo central. No solo comprendo desde mi perspectiva, sino comprendo desde la perspectiva del otro, desde cómo la otra persona vivencia las situaciones, reconoce las necesidades y plantea soluciones. Entonces, es una educación desde la mirada comunitaria que busca justamente generar un nuevo movimiento de aprendizaje, un aprendizaje colaborativo, compartido, donde el conocimiento es un común, no es de una sola vía, sino todas y todos tienen conocimientos y saberes para compartir y para dar respuestas a las múltiples realidades. ¿Qué quiere decir? Comprendemos que no hay una realidad única, sino que hay una realidad diversa en la que podemos interactuar y accionar. Y para ello nos preguntamos, estos procesos formativos, ¿dónde los vamos a desarrollar? ¿Con quiénes los vamos a desarrollar? Entonces ustedes dentro de este curso vamos a sensibilizarnos y acercarnos justamente al rol de las y los actores sociales. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes qué hacen, cómo forman parte de un contexto comunitario y por qué es importante trabajar con ellas y ellos? Un actor social es alguien que asume un rol protagónico en su comunidad. Como rol protagónico podemos estar imaginándonos a alguien que tenga un liderazgo específico, que significa de repente un nombre de líder, ¿sí? El jefe, la lideresa, pero también hay otras personas que no tienen ese rótulo de líderes, pero tienen y pueden asumir roles protagonistas en sus comunidades. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener llegada, que pueden gestar movimientos de cambio, que pueden tener diálogos constructivos, procesos dinámicos a nivel colectivo. Son personas que conocen su comunidad desde dentro, conocen las necesidades, conocen aquellas problemáticas que las están afectando, pero también están en contacto con sus intereses y con los recursos que las personas y comunidades tienen. Y por ende también miramos al actor o actora social como un agente de cambio. Es alguien que está sensibilizado con su contexto, es alguien que desea gestar cambios, es alguien que está buscando soluciones. Y hacia ellas y ellos vamos a apuntar. Ustedes en el curso también van a ver todo un tema que es el mapeo de actores sociales. Entonces, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo reconocemos a un actor social? ¿A qué actores sociales podemos incorporar dentro de procesos formativos para que haya un trabajo comunitario? Bien, y eso es algo que también vamos a seguir revisando en los otros temas. Hay algunos elementos también importantes de comprender
el rol importantísimo que tienen las y los actores sociales para fortalecer la salud mental comunitaria. Reconozcamos que nosotros construimos la salud desde dentro, desde las propias personas, ¿sí? Entonces, el rol de estos actores sociales es justamente el que puedan difundir, promover la salud mental en sus comunidades. Entonces son personas que se reconocen como sujetos de derechos y también buscan ejercer su ciudadanía. Entonces van a tener motivación para la transformación, van a tener interés por el cambio social, van a tener interés por las personas, sensibilidad por las problemáticas y que reconocen que es importante gestar cambio. A su vez, estos cambios no son verticales, no dicen cómo se debe hacer, sino que promueve espacios comunitarios participativos para generar justamente soluciones, para encontrar puntos en común que respondan a las necesidades. Asimismo, cuenta con habilidades socioemocionales. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en este curso para formar actores sociales en los primeros auxilios psicológicos, es importante pensar qué habilidades tiene que tener un actor social para poder ser formado y brindar primeros auxilios psicológicos. Entonces la empatía, la escucha activa, la comunicación asertiva son habilidades centrales que necesitamos reconocer en estos actores sociales para que puedan llevar a través de los primeros auxilios psicológicos la salud mental y fortalecerla en sus comunidades. Y por ello también es fundamental que tenga relaciones positivas y que haya un respeto a la diversidad y una posibilidad de convivencia saludable con las personas de sus comunidades. Bien, y entonces ahí tenemos algunas conclusiones del tema que hemos visto. La perspectiva comunitaria en la educación promueve el cambio social y la transformación de la realidad. Los procesos de educación desde esta perspectiva comunitaria buscan reflexionar sobre la realidad, pero también incorporar prácticas de cambio. Por eso reflexión, acción. Acordémonos de este proceso continuo, donde problematizamos, concientizamos, comprendemos para poder salir a accionar a la realidad. Los procesos formativos se sostienen desde prácticas democráticas y búsqueda de soluciones, donde vamos a desarrollar procesos dialógicos, inclusivos, de reconocimiento de saberes y de ejercicio de ciudadanía. Las y los actores sociales son protagonistas del cambio en sus propias comunidades y favorecen el fortalecimiento de la salud mental comunitaria. Bien, y aquí les compartimos bibliografía y material en el cual nos hemos apoyado para desarrollar este tema, para que ustedes puedan revisarlo también dentro de su interés, para seguir profundizando en estos conceptos y aspectos claves de los procesos formativos. Muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.